Pues muchas gracias, José Antonio Biedner. Efectivamente, hoy hemos escuchado en el Club Económico de Nueva York al CEO, al director de Bank of America, a Brian Moynihan. Y ha dicho una serie de cosas. Ha hablado sobre la economía estadounidense, sobre la inflación también le han preguntado, sobre los mayores riesgos que tiene por delante y también sobre la advertencia que ya dijo, en este caso, su compañero / competidor, Jamie Dimon, director de JP Morgan, que alertaba ayer mismo que los tipos podían irse al 7%. Le han preguntado sobre todo esto al CEO de Bank of America. En la primera parte, y lo más importante que podemos destacar de esta charla en el Club Económico de Nueva York, ha sido que Bank of America apunta, y según lo que ha dicho su CEO, sus estrategas creen que no habrá recesión en el año 2023. De hecho, apuntan a que el crecimiento va a disminuir, va a ser un crecimiento muy leve, pero que a partir de finales de 2024, ese crecimiento para inicios de 2025 debería volver a recuperar la tendencia, ese 2% al que crece la economía estadounidense de forma tendencial. Vamos a escuchar lo que ha dicho con sus propias palabras. Strategies are no recession, very slow growth, 0.5% annualized GDP growth, second and third quarter. So it slows down, troughs, and starts coming back out, gets back up to above 1% at the end of next year, i.e. 24, and then finally gets back to 2% at the end of 25. So this is a low thing. Gradual. So would you call that a soft landing? Or that's a soft landing by definition because it's not. It's not actually. Now, the interesting thing is what caused them to change that? It was the consumer early on. What happened? Ahí lo tienen, al CEO de Bank of America diciendo que sus estrategas ahora mismo están pronosticando un soft landing. Al principio dice que no pronostican recesión, que simplemente pronostican un crecimiento muy leve, y luego le pregunta a la entrevistadora que si eso significaría un soft landing. Y afirma el CEO de Bank of America que de eso se trata, que ellos están pronosticando ahora mismo un soft landing. ¿Debido a qué? A un consumidor que se ha mantenido más resiliente de lo que esperaba el banco. De hecho, rescatando algunos artículos y algunas entrevistas del propio CEO de Bank of America, el 7 de marzo, él mismo decía que una posible recesión, pero muy leve, podía aparecer en Estados Unidos. El 27 de julio, Fox Business anunciaba como en una entrevista junto al CEO de Bank of America, Brian Moynihan decía que la economía estadounidense podía tener mucha suerte y tener un posible soft landing. Pues parece ser que esa evolución desde principios de año, donde se pronosticaba a lo mejor una recesión leve por parte de Bank of America, a ese verano, donde podía haber suerte de que se cumpliese un soft landing, ahora a finales de verano, donde Bank of America por completo pronostica soft landing para la economía estadounidense. Poco a poco hemos visto cambiar estos escenarios, estos pronósticos también dentro de los grandes bancos. Recuerden que 2023 arrancaba el año con un pronóstico muy negativo. Prácticamente la mayoría de bancos anunciaban recesión en el horizonte para este mismo año 2023. Algunos estrategas, incluso de Bank of America, así lo anunciaban, como por ejemplo el reconocido Michael Harnett, del propio equipo también, estratega jefe de Bank of America. Y ahora parece ser que eso está cambiando a medida, dice el CEO, que el consumidor está aguantando más. Pero recuerden, el consumidor también ha aguantado más por una ayuda del gobierno, por todas las ayudas que se dieron, el ahorro acumulado que se dio durante la pandemia, y una serie de incentivos, como por ejemplo la paralización de los pagos de esas cuotas de los préstamos estudiantiles. Todo eso ha sido un apoyo para el consumidor. ¿Esto va a poder mantenerse? Esa es la gran pregunta del millón. Otras cosas que se le han preguntado al CEO de Bank of America son sobre la parte de real estate. Recuerden que dentro de la banca lo que más preocupa es el real estate comercial, la parte que hace referencia a no solo las oficinas, sino también los hoteles, los centros comerciales y, por supuesto, la vivienda multifamiliar, todos esos bloques de vivienda multifamiliar residenciales que también se operan dentro de estos grandes grupos y cuentan como real estate comercial. Esto es lo que ha dicho sobre su preocupación y sobre la preocupación general que hay dentro de todo el sector, el CEO del Bank of America. Segment, there are some interesting dynamics. In the retail segment, there's some different interesting dynamics. But in the multifamily housing or residential, it's still very strong. And so you have to sort this out. And then you go into office, the difference between the highest quality buildings and newer buildings versus
the older buildings and lower quality buildings, meaning they're going to have more work done for tenant to take them over, is stark. And so, eso es lo que dice. Dice que no basta únicamente con apuntar hacia el real estate comercial como un gran riesgo dentro del sistema. Dice que dentro de este propio real estate comercial hay diferentes categorías. Están las categorías de oficinas, que las califica como una categoría interesante, lo que está sucediendo ahora mismo. La categoría también de ventas minoristas, de todo lo que referencia a centros comerciales, por ejemplo, outlets. Y luego dice que está la parte residencial. Y dentro de esa diferenciación hace hincapié en que la parte residencial es la que más fuerte se está manteniendo. Todas esas viviendas multifamiliares, residenciales, toda esa parte realmente no va a afectar todavía o no está afectando el real estate comercial. Pero dice que en las oficinas y por supuesto también en la categoría de hoteles y de centros comerciales ya sí se están empezando a notar ciertas cosas interesantes y por supuesto también añadimos desde aquí preocupantes. Ya lo hemos ido viendo desde hace muchos meses cómo están sucediendo cosas en el real estate, en el sector del real estate comercial, cierres de grandes centros comerciales o adquisiciones que se habían realizado años antes y que ahora se están vendiendo con pérdidas, grandes hoteles cerrados en ciudades muy importantes, como por ejemplo les contábamos hace unos meses en San Francisco. Todo eso está poniendo peso también en la banca regional, quien está muy expuesta a este real estate comercial. No solo están muy expuestos también a la duración, a todo este incremento en los intereses, les puede fastidiar esos balances donde tienen un montón de deuda estadounidense a largo plazo y a medida que incrementan los intereses esa deuda va valiendo menos, sino que también les puede fastidiar esa parte que tienen, esos préstamos que tienen en toda la parte de real estate comercial. Porque ahora en 2023 y a partir de 2024 mucho dinero se enfrenta a una refinanciación de esos préstamos y quien no pueda refinanciar posiblemente tenga que fallar en los pagos y eso afectaría a esa banca regional. Por último, le pregunta la periodista en el Club Económico de Nueva York al CEO de Bank of America cuál cree y cuál identifica que es el mayor riesgo actual en la economía. Le menciona a Jamie Dimon, que dijo que el mayor riesgo es el geopolítico, donde también mencionó los intereses al 7%, que ya comentábamos ayer, y le pregunta hoy al CEO de Bank of America, a Brian Moynihan, cuál cree que es el riesgo más importante ahora mismo. Y esto es lo que ha respondido. well, we got to be careful. Some the bank regulatory rules or other rules. If you the spirit, that thing, that's what makes America different. The European economy and the U.S. economy pre-financial crisis were nearly the same size. And you would have been reporting breathlessly that the EU economy is going to be bigger than the U.S. Mm-hmm. It's grown by about 15 or 20%. The U.S. has grown by a lot more, from 12 to 20 odd trillion, from 12 to 15. Pues ahí lo tienen. Habla sobre todo de lo último que ha ocurrido, de lo importante ahora mismo, esa regulación bancaria que se está llevando a cabo. Compara Europa con Estados Unidos. Curioso, dice, una de las cosas que han pasado en Estados Unidos, y a eso creemos que hace referencia el CEO de Bank of America, es que la regulación no ha sido tan excesiva como Europa. No lo dice tal cual, no lo dice en esas palabras, pero es lo que insinúa, o lo que nosotros deducimos que está insinuando. Que todo esa regulación que va a venir también a la banca, que hay que tener cuidado que no sea un impedimento para el crecimiento y para hacer negocios. Dice que Estados Unidos de hecho ha destacado en eso en los últimos años, en que ha permitido más libertad para hacer negocios dentro del país, mientras que Europa desde el 2008 puso más regulaciones y eso hizo que pese a que la probabilidad incluso antes del 2008 de algunos analistas era que Europa creciese más que Estados Unidos, al final ha sido lo contrario. Veremos cómo afecta todo esto, por supuesto, y estas son las palabras, por así decirlo, resumen que podemos extraer de lo que ha dicho hoy el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, quien se han reunido con el Club Económico de Nueva York. El 19 de octubre contarán con Jerome Powell, a quien también escucharemos y desglosaremos los puntos más importantes. Lo más importante de hoy, Bank of America cree posible el soft landing y no ve recesión en Estados Unidos. Veremos si esta vez tienen razón. Por otro lado, nos vamos a otra clave.